Fernanda, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios, virtual y a distancia. El día de hoy vengo a hacerte unas preguntas. Vale. Entonces, bueno, la primera pregunta es: ¿cuánto llevas ejerciendo la profesión de profesor de educación? 17 años. ¿Cuál es tu concepto de educación física? Bueno, la educación física, empecemos por desglosar la palabra, educación, conocimiento. Física, pues obviamente lo hablamos en la parte corporal, conocimiento de mi cuerpo, qué aptitudes y actitudes tengo frente al deporte, conocimiento de mi cuerpo que puede dar en cierta disciplina, afín a lo que me guste. También hablando de la parte de la salud, entonces como tal, conocimiento de mi salud, mi cuerpo, falencias, fortalezas en cuanto al rendimiento físico. Y ya de ahí se desprenden un cierto, dependiendo del grado, ¿no? De que yo esté enseñando, sea en primaria, bachillerato o adultos también que he manejado. Entonces, de igual manera que el adulto, el infante o el joven conozca cómo hacer un proceso en cuanto al entrenamiento. De pronto hoy en día, si hablamos en la parte de los adultos o los jóvenes, por el quehacer diario, muchas veces no tienen el tiempo de ir a un gimnasio, no tienen el tiempo de ejercitarse en un espacio. Entonces ese conocer mi cuerpo en cuanto a cómo le puedo dar un proceso de entrenamiento adecuado para un mantenimiento o un condicionamiento físico. Eso es la educación física como tal, el conocimiento de mi cuerpo frente a las diversas situaciones. ¿Cuál crees que es la mejor metodología para enseñar la educación física? Para mí la mejor metodología es la parte constructivista. Yo pienso que una clase constructivista para mí es muy buena porque tomo lo que el estudiante, unos preconceptos trae, ¿sí? Y de ahí empezamos digamos así, a desarrollar una clase, ¿no? Muchas veces puedo creer yo que el estudiante sabe mucho y yo llego y planto una clase, sí, pero de igual manera si no conozco el que piensa de la educación física, empecemos porque si le gusta o no. ¿Sí? Y cuando nosotros, por ejemplo en la parte docente, con los menores, con los jóvenes, muchas veces yo tengo que ver cómo a este estudiante le puedo vender mi idea de educación física, ¿sí? Muchas veces yo puedo decirle al estudiante esto, pero si no le digo para qué le sirve, pierdo el tiempo, ¿sí? Porque es como llenar un cubo de mucha información, una cabecita de mucha información, pero si el estudiante no sabe para qué le sirve, en qué momento de su vida lo puede aplicar, pues obviamente eso es como echar en una bolsa sin fondo, y ahí se pierde todo. Entonces eso es lo importante digamos, en la educación física de este concepto. Okay. ¿Qué entiendes por didáctica de la educación física? La didáctica es como yo vendo mi idea, de la manera en que yo le vendo a usted, y esto va aplicado en cualquier área de la vida. La didáctica que tú utilizas para vender tu idea. Si un vendedor viene y te vende esto aquí sentado y no te dice las maravillas de este producto, pues obviamente no te vas a interesar por él. Bueno, muchísimas gracias, te estaremos llamando. Estaré pensando. Lo mismo pasa con la educación física, la didáctica. ¿De qué manera yo te vendo la idea? De que te digo, bueno, es que tú puedes hacer esto, tus fortalezas son estas, explotémoslas por ahí. ¿Sí? O tus debilidades son estas, pero podemos contrarrestarlas con esto. ¿Sí? De pronto hay personas que en la parte de tonificación no son tan buenas, por ejemplo, pero en la parte del atletismo, en la velocidad, son muy buenos. He tenido estudiantes que de pronto no son muy fuertes o resistentes al peso, y de pronto en el atletismo son muy buenos, ¿sí? O viceversa. ¿Cómo desarrolla su clase? El desarrollo de mi clase empezando por el saludo, animado. Sí, ese es el desarrollo de mi clase y ese es el total de mi clase. Si yo llego animado a un curso, pues el curso me recibe con ese ánimo, así usted esté con el ánimo con el piso, pero yo ya le estoy cambiando la actitud. Empieza por ahí. ¿Listo? 2. Luego de esto, pues obviamente viene una didáctica, una dinámica
donde el estudiante si de pronto viene como muy caído, algo, si es a la primera hora, por lo general, primera y segunda hora, entonces es despertarlo, una dinámica, pum, pum, así sea con una canción, algo que póngase de pie, algo de coordinado, por lo menos con los chiquitines, con los de transición. Juego mucho yo con el oído de ellos. Entonces, lo que yo diga, ustedes no lo hagan, sino solamente, sí, juegos de palabras, entonces ya capto la atención, ¿sí? Con un chico ya de bachillerato, pues obviamente captarle la atención de otra manera, ya no con algo de las manos, sino ya de pronto en algo mucho más rápido, velocidad de reacción, cambia de puesto, ¿sí? Cosas que de pronto despierten. Ya viene una tercera parte que es la explicación de mi tema, que en estos 3 primeros pasos me demoro 10 minutos, mucho. Explico mi tema, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué quiero con este tema, si de pronto, y eso es muy importante hoy en día en la educación física, la disposición física del estudiante. ¿Algún estudiante tiene algún problema con lo que vamos a desarrollar? Sí, de pronto si hay alguna condición física, Sí, claro. que hoy en día desafortunadamente se presentan muchas condiciones físicas que de pronto no le permiten al estudiante desarrollar la clase 100%. Yo tengo que estar enterado de eso, ¿no? Sí, claro. Si el estudiante viene mal y yo le exijo sin saber y no le doy la oportunidad de que me diga, profe, es que yo hoy vengo que ayer tuve un golpe en una rodilla y no puedo hacer eso, y yo le exijo, de pronto puedo acarrear también con un problema para mí y para la institución. Entonces, en ese aspecto, ya yo estar enterado de que el estudiante pueda brindar el 100% a mi clase. De ahí para allá viene lo que es ya la parte del acondicionamiento, calentamiento, estiramiento, aplicación del tema, luego viene el reposo, llegamos y al final, pues obviamente el chico pues está acostumbrado a saber cuál es mi nota, que no debería ser así, pero pues toca, obligatoriamente. Entonces, ¿cuál es mi nota? Entonces ya es una retroalimentación. Bueno, sacaste tanto, por esto, usted fue muy bien, sientan, dependiendo de la escala de valoración, y te fue muy bien, te felicito, en continuación. Eso es más o menos la clase. Ok, profe. Como se integra en trayectoria en esta linda labor, ¿qué cree que se debería implementar para mejorar la enseñanza de la educación física? Pues se deben implementar muchas cosas, muchas en cuanto a esto. Pues, primero, hay un trabajo muy importante de casa. Sí. Pienso que hay un trabajo muy importante de casa. La educación física no es solo en el colegio. Empecemos por ahí. Y desde pequeñitos yo tengo que ver en mi hijo. Hay un error que los padres cometen y es que como a mí me gusta el fútbol, mi hijo tiene que ser futbolista. Sí, claro. Que si a mí me gusta el atletismo, mi hijo tiene que ser un medallista. Pero primero que todo tiene que empezar esa educación física de conocer a mi hijo o a mi hija. ¿Sí? ¿Qué quiere? Así él diga, hoy quiero ser piloto, mañana él dice, mañana quiero ser policía, pasado mañana quiero ser bombero, ¿sí? Día a día ellos van constantemente cambiando de pensamiento. Pero es ahí donde yo tengo que empezar a incentivar a mi hijo en una disciplina deportiva. Disciplina. Eso es algo que les enseña a ellos una disciplina, una responsabilidad como tal consigo mismo. Desde ahí empieza. Empecemos por ese cambio, el hogar. Ya ese paso que los chicos vienen con algunos hábitos deportivos, entonces ya el colegio ¿qué se encarga? El colegio se encarga de descubrir también esos hábitos, educar y sobre todo ayudar a desarrollar esos hábitos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay muchos colegios que en la educación física se la dejan a la profesora de preescolar. Y pues la profe puede tener muy buena voluntad, pero a ver, recordemos que la profesora de preescolar, sin desmeritar obviamente el trabajo de ella, pues ella ya es una parte pedagógica, cognitiva como tal, en su formación. Obviamente hay mucha lúdica también, obvio, porque no se puede decir que no, pero de igual manera muchos colegios esta educación física se la dejan al profesor desde primaria y resulta que hay muchos errores en este aspecto. ¿Por qué? Porque si no hay un programa de trabajo, de formación, de transición preescolar, que es donde los chicos en primaria empiezan a desarrollar sus habilidades básicas, velocidad, resistencia, todo esto, ¿sí? Entonces, cuando llegan a bachillerato a aplicar unas disciplinas deportivas,
pues no tiene una fundamentación necesaria o requerida para desarrollar dicha disciplina. Y entonces ahí empiezan los errores, los grandes errores o las grandes lagunas a salir a flote. Que este chico no tiene una muy buena motricidad, que este chico es muy apaciguado, que este chico no tiene el concepto de lo que es el dinamismo, de trabajar, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estas lagunas. Y es una edad donde ya difícilmente tú empiezas a crear unos hábitos, porque es que los hábitos no se crean desde sexto, séptimo, octavo, no, los hábitos vienen de atrás. Entonces esa es la tercera cosa que deberíamos cambiar en la educación física. Y pues obviamente, aunque digámoslo así, nuestro sistema educativo, ¿sí?, tiene como base otras materias. Entonces, pensaría yo que es muy importante también esta parte de la educación física en el conocimiento del estudiante, de lo que yo te decía al principio, de mi cuerpo, ¿sí? De que hoy en día, si tú miras la sociedad está metida en el cuento del dinero, de tengo que producir, tengo que hacer, y ya tal vez mi salud pasa a un segundo plano, ¿sí? Ya cuando llega una avanzada, entonces dice, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me duele aquí? Popularmente dice que ya están muy crocantes a los 40 años, sí, 45 años ya están crocantes, les traquea todo por acá, pero ¿por qué? Pues obviamente a nosotros los años nos pasan factura, digámoslo así. Después de los 30, 35, 40, empiezas a ver que no hice atrás para lo que tengo ahorita. ¿Sí? Y entonces hoy en día se dan muchos problemas de salud. Empecemos por ahí, ni siquiera vanidad, porque la vanidad se está convirtiendo ya en la parte fácil de llegar a esta belleza, y entonces las cirugías y todo eso, pero hay mucha gente que no entiende que aparte de una cirugía que se hizo, tiene que haber un trabajo físico, ¿sí? Un cuidado, que no es solamente ya y me dedico a comer y comer, dormir, entonces sino tiene que haber un proceso. Hay gente que no está educada para eso, y hoy en día la sociedad básicamente es eso: capital, dinero, producir, trabajar, y nos olvidamos de eso. Entonces esa parte de la educación también debe cambiar. ¿Y desde dónde debe cambiar? Desde el colegio también, ¿sí? Lo digo yo a nivel personal. Si nosotros los docentes de educación física no sabemos vender esa idea de ¿a usted para qué le sirve? El chico puede llegar, sentarse y hacer, y usted si quiere hace, si no quiere no hace, puede sentirse enfermo, puede decir que está enfermo y no soy doctor para decir sí o no, ¿cierto? Pues yo tengo que confiar en lo que usted me dice, pero si el estudiante es consciente de que esto que yo le estoy enseñando, que esto que está aprendiendo, le sirve para su futuro, lo que yo digo a los chicos de 11, ustedes en el futuro ustedes salen de aquí, ¿sí? Pero usted aquí no va a salir como un instructor personalizado, pero usted por lo menos va a conocer su cuerpo y va a saber qué es un bíceps, tríceps, cuádriceps, no sé qué, para qué es un trabajo cardiovascular, qué es un trabajo de tonificación. Yo ahorita tengo chicos de 11 y tú puedes ir a preguntarle si quieres elaborar una ficha biométrica, ¿sí? De que un proceso de trabajo, cuál es su objetivo, qué quiere usted, ¿sí? Porque es que, le digo yo, usted va a un gimnasio, pero allá le venden una mensualidad. Hay gimnasios que le venden a usted una mensualidad, pero no le venden un proceso de trabajo, ¿sí? Y desafortunadamente vamos y como burritos para adelante, ¿sí? Pero entonces lo importante es que los chicos salen de aquí de 11 y ya saben qué es un objetivo con su cuerpo, que quieren un trabajo, que es un trabajo cardiovascular, que es un trabajo de tonificación, que hay veces que tú llegas y ¿qué es un bíceps? ¿Sí? No sé si ocurrió en el tiempo que tú estuviste estudiando en bachillerato, sí. No sé si te ocurrió. No sabíamos nada de eso. Exacto. Entonces, empecemos por esa educación. Es educación física, conocer mi cuerpo. ¿Para qué? Para que yo básicamente, cuando yo conozco mi cuerpo, pueda brindarle un proceso de trabajo como tal. Y un cuidado. Y un cuidado, claro. Es bastante importante el conocimiento. Si yo no conozco mi cuerpo, pues, ¿cómo le voy a pedir? Sí, claro. ¿Qué técnicas tienes para realizar las actividades deportivas? Las técnicas, pues obviamente la técnica primera digamos así, la técnica primordial o base es la motivación.
Esa es la motivación. Persona que no está motivada, persona que no produce. Entonces, esa es la primera técnica, la motivación. De cómo motivo yo a mi estudiante para trabajar. ¿Sí? Mira, lo ponemos en un plano. Yo por lo general le pongo a los chicos es en el plano real. ¿Sí? Si yo siento al estudiante en un contexto real, el estudiante sabe, yo le digo a ellos, bueno, usted va para su trabajo, ¿sí? Y lo van a robar en la esquina. Y el ladrón, si es buen ladrón, no se deja atrapar y sabe correr, ¿cierto? Yo le digo, pero si usted va a salir a correr y a los 200 metros, 50 metros, quién sabe, usted ya está con la lengua fuera en las rodillas, lo robaron. Pero si usted, verdaderamente, como usted viene trabajando y sabe, no sé qué, y su cuerpo está trabajando, pues simplemente usted le ganó al ladrón en correr. 2, usted va con su abuelita en la calle. Y si usted no tiene una velocidad de reacción, y usted va con ella de gancho, va a bajarle la abuelita se le fue de cara, y usted no tuvo la velocidad de reacción para cogerla, pues la abuelita se la corrió. Lo siento en un contexto donde, ¿por qué le vendo esta idea? De para qué le sirve, para qué le sirve. No es solo hagan, sino para qué le sirve a usted, ¿sí? Y tú le preguntas a un chico, bueno, ¿y esto de los fraccionarios para qué me sirve? Esto de la mitología griega, ¿para qué me sirve? Bueno, si no le vendemos una idea de para qué, porque hoy en día ellos cuestionan eso. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Y si yo no tengo claro por qué hago esto, pues grave. O sea, el estudiante no sabe para dónde va y mucho menos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces es importante eso, que el estudiante sepa para dónde va, con su clase, con mi clase. Esa es la didáctica, la manera en la cual yo trabajo. Motivación y para qué me sirve eso. Okay. ¿Cree usted que a través de la clase de educación física le aportamos valores a los estudiantes? No creo, estoy seguro. Estoy seguro. La educación física, el primer valor que te enseña es la autoestima. La autoestima, claro, lo hace en muchas cosas. La autoestima. Si yo me quiero, si yo quiero mi cuerpo, yo busco mejorar. ¿Sí? Si yo no quiero mi cuerpo, inclusive el año pasado tuve un estudiante así. Un estudiante que, profe, yo no. Y el primer periodo, no mentiras, hace 2 años, antes de la pandemia, o sea, ya estábamos en la presencialidad. A él lo tuve 10º y 11, lo conocí. Y, no, profe, un rockerito así, ¿no? Chévere, a mí me encanta el rock también. Y entonces yo le decía, bueno, ¿qué? ¿Sí? Y entonces usted, ¿cómo hacía los años? No, pues yo hacía un trabajo escrito. Y ya. Y entonces, es la manera que tú le vendes la idea. Y logré, y es uno de mis logros, que un chico de estos, tan tarde que lo conocí, porque lo conocí en 10º, enseñarle que haga, mira, trabaje, mire que esto le sirve, mire que esto. Y hasta ahí llegó la autoestima del chico que empezó a subir, y el chico ya a final del año pasado, a pesar de que estábamos virtual, el chico trabajaba, que es mucho más difícil. Claro. Que el chico prenda su cámara y trabaje, uy, profe, ¿cómo hago esto? La motivación. Claro. Uy, pero es que yo lo hago mal. No, fresco, hágale, o sea, usted no es el ducho, pero entonces hágale, inténtelo. Y poco a poco ir incentivando ese trabajo para que su autoestima vaya aumentando. Entonces, para mí, los valores, claro, perfecto, y el principal valor, la autoestima. Bueno, la última pregunta, ¿qué lo motivó a ejercer esta profesión? Bueno, la motivación, primero que todo, que de hecho los deportistas reprimidos somos de educación física como tal, que no pudimos llegar al profesionalismo, esa es una de las bases. Entonces, pues, cuando yo tuve la oportunidad a los 16 años de ir a Millonarios, 16 años, tuve la oportunidad de ir a Millonarios y a Selección Bogotá. En ese tiempo, repartía mi tiempo estudiando y trabajando, y obviamente tiempo para el deporte. Y pues le ayudaba mucho a mi mamá económicamente con mi trabajo, y pues siendo menor de edad me llegó la oportunidad de jugar a Millonarios, Selección Bogotá al tiempo, entonces yo llevé mis 2 formularios, le dije a mamá, miren que para firmar, no sé qué, y pues ella simplemente en su esencia de mamá me dijo, mi hijo, sígame ayudando, por favor. Entonces pues obviamente ahí el fútbol quedó en un segundo plano y ya pasamos a empezar a trabajar más, ¿sí?
Y pues obviamente ya como segundo recurso y como plan B, pues la educación física, ¿no? Principalmente yo no empecé a ejercer mi carrera en la docencia, sino yo la empecé a ejercer en gimnasios, ¿sí? En gimnasios, toda esta cuestión, y yo instructor personalizado, y dictaba aeróbicos, toda la cuestión, y pues siempre he manejado la cuestión de las danzas. Yo pertenecía a grupos de danzas, he pertenecido al ballet folclórico, he conocido Colombia con los grupos de danzas, siempre manejando la danza folclórica, que ese es un legado de un tío. Entonces, de ahí, pues, nace ya la parte de la docencia. ¿Cómo? Tuve una novia en un grupo de danzas y mi novia me dijo, venga, pero usted con todo lo que sabe, con todo lo que... y el amor que le tienen los niños, ¿por qué no se mira en el colegio? A mí nunca me llamó la atención. Sí, yo hice educación física, pero por otro lado, más como por la parte de los gimnasios y eso, porque inclusive practiqué el fisicoculturismo, pero entonces tuve una lesión inguinal, una hernia inguinal, entonces hasta ahí llegó, ¿sí? Eso es lo que pasa en el deporte. Por ejemplo, yo hubiese podido abandonar mi estudio, hubiese podido abandonar mi trabajo y me hubiera dedicado a jugar fútbol. Quién sabe si hubiese sido profesional o no, porque tuve muchos espejos que no. Dejaron sus estudios, familia y todo, y nunca llegaron a la profesional. Hasta llegaron primera B, primera C y no más. Entonces, que haya sido una buena decisión, pues pienso que sí, porque pues gracias a Dios me dio bien. Entonces, ya de ahí mi novia en ese tiempo me dice, meta la hoja de vida en un colegio. Y el primer colegio que pasé la hoja de vida, pues de una vez me llamaron. Y ahí duré 7 años. Y básicamente en este cuento seguí. Por eso seguí la educación física como docencia como tal, pero lo que te digo, pedagogía como tal, que sí, bueno, todo lo que tiene que estudiar uno. Pero yo me dediqué buena parte de los gimnasios. Que no, Después fue para trabajar en la docencia. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo. Me agradezco Muchísimo mucho gusto. y me inspira bastante.